Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a ver nuestra aula de cálculo integral, ecuaciones diferenciales. ¿Ya? El objetivo de la clase de hoy es resolver ecuaciones diferenciales y problemas de valores iniciales, o también conocido como problema de Cauchy, aplicar las ecuaciones diferenciales a fenómenos físicos. Ecuaciones diferenciales, veremos algunas definiciones. Por ejemplo, una ecuación diferencial, sea f una primitiva, sabemos lo que es primitiva, y de otra función f pequeña, ¿cierto? Que vamos a anular por esta ecuación y es igual a f pequeña, en un intervalo contenidos reales, entonces la derivada de esta función con respecto a x es igual a esta expresión, ¿ya? Eso implica que el diferencial de y, que es la función, va a ser igual a f' por dx, ¿ya? Esto que nosotros conocíamos como por definición de diferencial es llamada ecuación diferencial, ¿ya? Solución general, una función que satisface una ecuación diferencial, ¿ya? Es la solución, ¿ya? Solución particular es aquella que se obtiene a partir de una condición inicial, ¿ya? Es decir, necesito mi idea o mi problema, mi ecuación diferencial, y aparte, ¿cierto?, una condición inicial. Al integrar, por ejemplo, esta expresión, ¿ya? Integramos y obtenemos, ¿cierto?, que la integral de y, la integral del diferencial de y me da y, la integral de esta función nos da su primitiva que habíamos dado por f de x más c, ¿ya? Se obtiene la solución de la ecuación diferencial. Esta sería la solución, ¿ya? La solución general. Si aparte yo tengo una condición inicial, obtengo esta c y con eso ya tengo mi solución particular. Ejemplos. Resolver las siguientes ecuaciones diferenciales. 1. El diferencial de y, ¿cierto?, la derivada de y con respecto a x es igual a esta función. ¿Cuál será mi solución? ¿Cuál será y? Esa es la pregunta. Entonces, despejamos todo lo que tenga diferencial de y a un lado y diferencial de x al otro lado, pero siempre en el numerador, ¿ya? Para luego aplicar la integral. Al integrar nos queda esta expresión y claramente está bien definido porque el de x y el de y está en el numerador y está bien definido. Calculamos la integral, que ahí es igual a x al cubo sobre 3 más 4x más una constante c. Este sería entonces mi solución de esta ecuación diferencial. Otro ejemplo. Resuelva esta ecuación diferencial. Observe que esta ecuación diferencial es de orden 1, es decir, que tengo solamente una derivada. Así que, y también es de variables separables. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo agrupar todo lo que tenga y a un lado y x al otro lado. Así que vamos a tratar de hacer eso. Si nos damos cuenta, aquí no es simple como la anterior. Aquí tengo dy sobre dx, aquí tengo x y tengo y. ¿Cómo ordeno esto? Bueno, el de x queda multiplicando, de aquí no puedo integrar con respecto a dos variables, así que esta expresión tiene que ir al otro lado, de esa manera. Ahora sí, integro, y me da, ¿cierto?, que la integral de esto es igual, ¿cierto?, a y a la cuarta sobre 4 más y igual a x al cubo sobre 3 más 3x más una constante c. Observa que de esta integral y esta integral ambas nos arrojan una constante c, las cuales agruparemos al final de la expresión, ¿ya?, como una constante c, ¿ya? Porque esta es una constante c más una constante c, todo se agrupa aquí al final. Ejemplo número 3. Ahora tenemos nuestra EDO, aparte nuestra ecuación diferencial ordinaria de variables separables, ordinaria porque es ordinaria, ¿cierto? Súper ordinaria esta ecuación. Y una condición inicial, ¿ya? Entonces, tengo esto. Despejo, que el diferencial de y es igual a esta expresión. Integro. Resuelvo. Y nos queda 2x al cuadrado sobre 2, se simplifican esos dos, que x al cuadrado más x más c. Esa es mi solución general. Pero aparte me da una condición inicial.
la cual me permitirá obtener mi solución particular. Bien, entonces, reemplazo esta solución. Recuerda que esta solución, este y, es una función que depende de x. Ahora, si este x es 0, nuestra variable independiente es 0, sabemos que todo esto con x evaluado en 0 va a ser igual a 3. Y evaluado en 0 es 0 al cuadrado más 0 más c es igual a c. Y c entonces es igual a 3. Luego, la solución particular, estimados, está dada por esta expresión. X al cuadrado más x, sabemos ahora que es 3. Ahí está mi solución particular. Aplicaciones físicas de estas ecuaciones diferenciales. 1. Da la trayectoria de una partícula que se desplaza sobre una recta en un instante t, tiempo, si S de t representa la función posición o desplazamiento de la partícula, ¿ya? V de t representa la velocidad de la partícula y A de t representa la aceleración. Ya, estos son netamente denotaciones. Vamos a ver inmediatamente la relación que tienen estos tres conceptos entre sí. Entonces, la velocidad, ¿cómo yo obtengo la velocidad de esa partícula? No es nada más y nada menos que la variación o el diferencial de la posición, variación de la posición o el desplazamiento, sobre la variación del tiempo, es decir, cuánto varía la posición en un tiempo específico, ¿ya? Con respecto al tiempo. ¿Ya? Eso nos da la velocidad. Y estimados, esto es súper importante porque si yo tengo acá que este S representa la posición, yo derivo esa función S con respecto al tiempo y obtengo la velocidad de la partícula. Y eso es maravilloso, una aplicación física muy importante. ¿Ok? Y observemos que ds, ¿qué es? ds es igual a una posición final menos una posición inicial, ¿ya? Y con respecto a un tiempo, una variación del tiempo, un delta tiempo, que es un tiempo final menos un tiempo inicial. Si ustedes recuerdan, esto no es nada más y nada menos que la definición de la derivada de la función S, la función posición, con respecto a un tiempo específico. ¿Ya? Mira qué interesante. ¿Ya? Lo mismo, ¿cierto? Que también la tangente, si yo hago el triángulo rectángulo, la gráfica, ¿cierto? De un ángulo, ¿cierto? Bueno, tiene muchas aplicaciones, ¿cierto? Que vamos a ir viendo en el camino. Bien, entonces para obtener la velocidad no es nada más y nada menos que la derivada de la función posición en un tiempo específico. Ahora la aceleración. La aceleración es la derivada de la velocidad. Observa que la aceleración es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Esa es la aceleración. Así como la velocidad es la variación de la posición respecto al tiempo, distancia partido en tiempo, kilómetros por hora. Por ejemplo, yo corro a 300 kilómetros por hora, no sé, cualquier vehículo. Entonces, esto es una variación de distancia con respecto al tiempo, kilómetros partido en hora. La aceleración es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Y eso no es otra cosa que la derivada de la velocidad. Ahora observa lo siguiente. La derivada de la velocidad, ¿qué es? Habíamos dicho que la derivada de la velocidad era la derivada de la posición, ¿cierto? Si la velocidad es la derivada de la posición, entonces tengo que la derivada, ahí está la derivada, de la velocidad, que es esto que está acá, se puede escribir así. Pero la velocidad, ¿qué es? La velocidad es la derivada de la posición. Entonces, no queda otra que la aceleración sea la segunda derivada de la función posición. ¿Ya? Entonces, tengo mi función posición. Para obtener la velocidad la derivo. Para obtener la aceleración la derivo dos veces. ¿Ya? Bien. Ejemplo. Una partícula se desplaza a lo largo de una recta con una aceleración a 5 menos 2t metros sobre segundo cuadrado.
si la velocidad es 2 metros sobre segundo al cuadrado y S es igual a 0, la posición es 0, cuando el tiempo es 0, obtenga el desplazamiento S. Cuando nos preguntan obtenga el desplazamiento S, nos dice obtenga la función desplazamiento. ¿Ok? Entonces tengo la aceleración, tengo la velocidad y tengo una condición inicial, que el tiempo, la posición era 0 cuando el tiempo era 0. ¿Vale? Entonces, tengo que obtener mi función desplazamiento. Y si tengo aceleración, yo recuerdo por lo que acabo de ver que si yo la integro 2 veces me va a dar la posición, o si esta función la integro 2 veces me va a dar la posición. O viceversa, la aceleración la integro, me da la velocidad, integro eso, me da la posición. Vamos a por ello. Solución. Sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad, pero además la aceleración en sí es esta función 5 menos 2t, omitiremos la unidad de medida por el momento, ¿ya? 5 menos t. Por lo tanto, yo despejo en esta ecuación, ¿cierto? Diferencial, que el diferencial de la velocidad es igual a 5 menos 2t por dt, el diferencial del tiempo. Ahora, yo resuelvo esta integral, esta ecuación diferencial, integrando, lo que me da que la velocidad está dada por esta expresión, más una constante C1. Bien, además, yo sé que la velocidad tiene un valor específico, ¿ya? Que es 2. Y aquí se toma automáticamente que la velocidad en el tiempo 0, aquí dice la velocidad es 2 y la posición es 0 cuando el tiempo es 0, ¿ya? O sea, la velocidad del tiempo 0 es 2, entonces reemplazamos. La velocidad del tiempo 0 es 2, es decir, 5 por 0 menos 0, 2 por 0 al cuadrado. Bueno, 0 al cuadrado, más 1. Despejando esto, 0, 0, aquí hay que C1 es igual a 2. Bueno, así es entonces que obtenemos esta constante y así tenemos la solución particular de la velocidad. Sabemos realmente cuánto es la velocidad. Luego, lo que me preguntan es el desplazamiento. Igualmente, yo sé que la velocidad, ¿qué es? La velocidad es la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, que a la vez es, la velocidad también es esta ecuación, esta expresión. Despejo el ds, diferencial de la posición, que lo queremos encontrar, nos queda esta expresión, integramos y resolvemos esa integral y nos queda que la posición es igual a 5t cuadrado sobre 2 menos t cubo sobre 3 más 2t más una constante c2, donde, como de acuerdo al enunciado, la posición es 0 cuando el tiempo es 0, entonces de esta expresión, para encontrar mi solución particular, que es lo que me preguntan, tengo esta condición inicial. Entonces, s de 0 es igual a 0, es decir, 5 medios por 0 al cuadrado menos 0 al cubo sobre 3 más 2 por 0 más C2 es igual a 0. Es decir, C2 es igual a 0. Así tenemos entonces la posición. La función que me representa la posición en un tiempo t. Sería eso. Y eso sería el resultado de este ejercicio. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a ver ahora algunas aplicaciones de la integral en la mecánica dinámica. ¿Ya? La segunda ley de Newton nos dice que la fuerza o la sumatoria de la fuerza es igual a masa por aceleración, ¿ya? Eso es cuando la, la masa es tomada como una constante, ¿ya? Que la mayoría de los problemas es así, excepto cuando uno manda un cohete al espacio, el combustible se va gastando y la masa ya no es una constante. Pero no vamos a entrar en eso ahora. La segunda ley de Newton nos dice que la sumatoria de la fuerza es igual a masa por aceleración, y expresa la relación básica para conocer y determinar el movimiento de un cuerpo. Si se trata de una masa puntual o partícula en movimiento rectilíneo, esta relación permite obtener una aceleración expresada como una función que depende del tipo de fenómeno en estudio. ¿Ok? Caso número 1. La aceleración se conoce como función del tiempo. Es la relación más directa pero difícilmente de obtener en la realidad. Por ejemplo, en movimiento bajo fuerzas centrales, vibraciones con fuerzas elásticas o con amortiguamiento. Problema 2.6.5.
¿ya? Entonces, caso número 1, la aceleración se conoce como función del tiempo, ¿ok? Es la relación más directa, pero difícilmente de obtener en la realidad. Por ejemplo, el movimiento bajo fuerzas centrales, vibraciones con fuerzas elásticas o con amortiguamiento. ¿Eh? Vamos a ver un ejemplo. Problema 2.6.5. La aceleración de una partícula está definida por la relación A, que la aceleración es igual a K por T al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que la aceleración es proporcional por una proporción definida por K del tiempo al cuadrado. ¿Ya? Si se sabe que la velocidad es menos 32 pies sobre segundo cuando el tiempo es 0 y que la velocidad es 32 pies sobre segundo cuando el tiempo es 4 segundos, determine la constante de proporción K. Escribe las ecuaciones de movimiento sabiendo también que X es igual a 0 cuando el tiempo es 4. ¿Ya? Nos dan un dato más y vamos a resolver esto, ¿vale? Resolución. Como en la aceleración sabemos que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, despejo, en el que aquí la velocidad va a ser igual a la integral de la aceleración con respecto al tiempo. Y estimados, eso es igual a ¿qué? Yo sé que la aceleración por definición, como estaba en el enunciado, es k por tiempo al cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto, la velocidad va a ser igual a k por tiempo al cubo sobre 3 más c. Además, tengo que como condición inicial, que la velocidad en tiempo cero es menos 32, por lo tanto, reemplazo el t por 0, todo esto se hace 0, nos da que c es igual a menos 32. Y además, ¿qué tengo? Tengo además que la velocidad en tiempo 4, y esto es dato súper importante, porque así, lo yo en 4, la constante k no desaparece. ¿Ya? Y es lo que tengo que calcular. ¿Ya? O sea, reemplazo. La velocidad del tiempo 4 es igual a 32. Es un dato inicial. Me queda c, que ya sé que es menos 32, más k por 4, en este caso le doy 3 sobre 3. Resuelvo esto. Nos queda acá que esto es 64. Nos queda esto que es 4, 64, ¿cierto? Queda dividiendo, nos queda 1, y el 3 queda multiplicando, nos queda que k es igual a 3. Esa es la letra A. Ya tengo mi constante de proporcionalidad de la aceleración con respecto al tiempo al cuadrado. 2. Vamos a encontrar la ecuación del movimiento. ¿Vale? Este X, ¿cierto? Que representa el movimiento con respecto al tiempo. Como la velocidad, yo sé que es la variación del movimiento con respecto al tiempo. Entonces yo tengo que, despejando, integrando, tengo que el movimiento está dado por la integral de la velocidad. La integral de la velocidad ya la tengo. ¿Ya? La integral de la velocidad que es este k, que ya sé cuánto vale, más c, que también sé cuánto vale. Entonces me queda 3 del cubo sobre 3 menos c, que es 32. O sea, más c que es menos 32. Aquí simplifico un poco, ¿cierto? Y nos queda aquí. La integral es t a la cuarta sobre 4 menos 32t más una constante c1. Bien. Ahora, para encontrar esta constante c1, ¿qué debo hacer? Reemplazar mi condición inicial. Nos dicen en el enunciado que la posición evaluada en 4 es igual a 0. Entonces, tengo que 64, que es, ¿cierto? 4 elevado a 4 es 64, menos 32 por 4 más C1 es igual a 0. Bueno, resolviendo esto, nos queda que C1 es igual a 64. ¿Ya? Y por lo tanto, la ecuación del movimiento, la ecuación que representa el movimiento es t a la cuarta sobre 4 menos 32t más 64. Y ahí entonces están mis problemas resueltos. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que yo puedo resolver ecuaciones diferenciales, ¿ya? A través de integración, ¿ya? Y también puedo obtener la ecuación del movimiento. ¿Qué es la ecuación del movimiento? Es la ecuación que me
particular, la solución particular, que representa el movimiento, desplazamiento o posición de una partícula. ¿Ya? Bien. Caso número 2. La aceleración se conoce como función de la posición, x. Bueno, también la función posición también se le puede dar s, como en el ejemplo anterior, o y, etc. ¿Ya? Hay un tema de notaciones solamente. Para poder obtener el diferencial de x, es necesario expresar la aceleración como la derivada de la velocidad. Bueno, es necesario expresar la aceleración y la derivada de la velocidad como esta siguiente expresión. Mira. Anteriormente ya hemos visto que la aceleración, caso número 1, se conoce como una función con respecto del tiempo. ¿Ok? Pero ahora, que la aceleración se conoce como función de la posición, x en este caso. Entonces, para obtener eso, tenemos que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto a la posición. ¿Ya? Y la posición, bueno, aquí hacemos un artilugio, ¿vale? Este mismo de v con respecto a t, ahí está, ¿cierto? La diagonal, lo mismo, pero aparte lo vamos a multiplicar y a dividir por este de x, ¿ya? Multiplicar y a dividir por este de x, ¿ya? Entonces, la aceleración, que era la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, va a ser igual a la derivada de la velocidad con respecto a la posición por la derivada de la posición con respecto al diferencial del tiempo, ¿ya? Un arreglo algebraico. Y además, bueno, yo sé que esto es la derivada de la diferencial de la velocidad con respecto a la posición, y además sé que, por definición, el diferencial de la posición con respecto al tiempo no es otra cosa que la velocidad. Por definición es la velocidad. Entonces tengo que la aceleración va a ser igual a ¿qué? Al diferencial de la velocidad con respecto a la posición por la velocidad. Bueno. Y eso, ordenando, ¿cierto? Que es la velocidad por diferencial de la velocidad con respecto a la posición. ¿Ya? Entonces, eso es la aceleración. Bueno, vamos a verlo con un ejemplo. Un punto P tiene una aceleración dada por esta ecuación. ¿Ya? Entonces, la aceleración está dada en este problema con respecto a la función posición. Y la función posición a la vez respecto al tiempo. Determine la velocidad P en función de su posición si X, si P está a 0,3 metros con la velocidad 0,6 metros sobre segundo cuando el tiempo es 0. Tengo los datos, entonces, ¿cuáles son mis datos? Tengo que la aceleración, por definición esto de la aceleración, es menos 5x al cuadrado. Ya está expresado con respecto a la función posición. Bien. Determine la velocidad P. Bueno, si en función de su posición X, si P está a 0,3 metros, ¿ya? Entonces, cuando el tiempo es 0, la posición está es una posición, ¿está dónde? La posición es 0,3 metros. Bueno, la posición en tiempo 0 es 0,3. Y con una velocidad específica, 0,6. 0,6 es su velocidad. Es decir, en el tiempo 0 se saca un pantallazo y se ve que la partícula en ese instante t es igual a 0 está en una posición 0,3 y también con una velocidad, ¿cierto? 0,6. Ese fue el momento donde se sacó la foto, ¿cierto? En el tiempo 0 y se obtuvieron esos datos. ¿Ya? La aceleración tanta, ¿cierto? La posición tanta y la velocidad tanta en ese tiempo igual a 0. De aquí, por escribir todo esto con respecto a la función posición, yo tengo que la aceleración, la segunda derivada con respecto al tiempo, es igual a esto.
tengo que la velocidad, la derivada con respecto al tiempo, en instante cero, es igual a esto. Y la posición sigue estando igual. Recordamos además que la aceleración por notación es la velocidad por el diferencial de la velocidad con respecto a la posición, ¿ya? Así entonces yo tengo que la aceleración es la segunda derivada de la función posición con respecto al tiempo y es igual a esta expresión. ¿De dónde? Por definición tenemos esta expresión que está acá y así yo resuelvo este de aquí que está yendo, que va multiplicando y ya tengo separado, ¿cierto? ¿Qué es lo que quería obtener con todo este tema notacional, ¿cierto? Tener variables separables, ¿ya? Entonces de todo lo que tenga velocidad a un lado y lo que tenga la posición a otro lado. Y así yo puedo integrar. Integrando, vamos acá arriba, tengo que la integral de la velocidad con respecto al diferencial de velocidad es igual a la integral de esta expresión con respecto a la posición. Nos da v cuadrado sobre 2 es igual a menos 5x al cubo sobre 3 más c. Además, tengo que la velocidad en tiempo 0 es 0,6 y la posición en tiempo 0 es 0,3. Reemplazo y digo que, bueno, la velocidad, que es esto, 0,6 al cuadrado sobre 2 es igual a que menos 5 por la posición, que es 0,3 al cubo sobre 3. ¿Ya? Entonces, de esta ecuación yo voy a encontrar mi constante C. Así mi constante C es 0,225, que es igual a 9 sobre 40 avos. Entonces, aquí tengo esta ecuación. Bueno, ahí está. Determine la velocidad P en función de su posición. Bueno, determina la velocidad de P. P es un punto. Es un punto, una partícula, ¿cierto? En función de su posición. Si el punto está en 0,3, etc. Entonces la ecuación que me indica la velocidad es esto. Despejando entonces, multiplicamos por 2, nos queda eso, simplificando el 40, nos queda el 20 en el denominador, y la raíz cuadrada de eso. Esa es la velocidad, ¿ya? Esa es la función velocidad, que es lo que nos pedían. Ya no tengo otra variable más que la posición. Otro problema, la aceleración debida a la gravedad de una partícula cayendo hacia la Tierra es A es igual a menos G por R al cuadrado sobre R al cuadrado, en donde el R mayúscula es el radio de la Tierra, G es la aceleración de gravedad promedio a nivel del mar, y la distancia variable R se mide desde el centro de la Tierra hasta la partícula. Y positivo medida hacia el exterior. Encuentre una expresión para la velocidad de escape. ¿Ya? Mínima velocidad inicial hacia arriba que debe darse en una partícula sobre la superficie de la Tierra para que no retorne a la Tierra. ¿Ya? Entonces, encuentre una expresión para la velocidad de escape. Mínima velocidad inicial hacia arriba que debe darse a una partícula sobre la superficie de la Tierra para que no retorne a la Tierra. ¿Ya? Indicación. Velocidad es 0 para un R infinito. ¿Ya? Bueno, ustedes resuelvan esto en base a lo que hemos visto y nos va a dar una respuesta de que esta ecuación, ¿vale? La raíz cuadrada de 2 por G por este R, ¿cierto? Que es el radio de la Tierra, es igual a 11.180,2 metros por segundo. ¿Ya? Bien. Entonces, ese ejemplo y ese problema que hay como tarea. 3. La aceleración se conoce como función de la velocidad. En este se debe separar variables y resolver el tiempo como función de la velocidad. Ya, entonces, el caso número 1.
la aceleración se conoce con respecto como función del tiempo. Caso 2, la aceleración se conoce como función de la posición. Y caso 3, la aceleración se conoce como función de la velocidad. ¿Ya? En este se debe separar variables y resolver el tiempo como función de la velocidad. Problema. Un cuerpo en caída libre tiene una aceleración dirigida hacia el centro de la Tierra, a 9,8 metros por segundo al cuadrado. Pero si se toma en cuenta la resistencia aerodinámica del aire, la aceleración de un cuerpo al caer desde una altura h se puede aproximar por a es igual a g menos cv cuadrado, donde c es una constante de amortiguación. ¿Ya? Si un cuerpo se libera del reposo, ¿cuál es su velocidad en función del tiempo? 2. Determine su velocidad en función de la distancia s medida desde el punto en que se libera. ¿Ya?